la salud de la ciudad. Tomemos previsiones. Bueno, y como les dije, ya tenemos al doctor Andrés Orsoni con nosotros aquí en el estudio. Y es buenísimo, él es médico neumonólogo, especialista en medicina crítica, y la gente piensa que él es caraqueño, pero no, él es de acá, es oriental 100%, y además es egresado del Colegio Ítalo-Venezolano, ¿verdad? Sí. Sí, como yo. Y es que, bueno, viene a visitar a su mamá y aquí estábamos hablando con él acerca de el cuajado. Me dice que lo van a preparar de atún, y que le gusta más el de atún, mucho ¿no? más sabroso el de atún. Es mucho más sabroso el de atún. Sí. ¿Qué tal? Yo lo voy a probar también ahora de atún. Tú vas a la casa y lo pruebas. Yo voy a la casa y lo pruebo. Bueno, él es el famoso @doctor cura pulmones. Se escribe DR con a la abreviatura @doctor cura pulmones. Y pues teníamos que aprovecharlo que estaba acá en la zona para conversar acerca de lo que viene. Yo no sé si es porque venía el Día Mundial de la Tuberculosis, porque fue No, este es que hay pasado un repunte domingo. importante de tuberculosis Sí, en Venezuela. lo estaba viendo por las redes, Sí. desde el 20 de febrero empieza a hacer la advertencia que hay un repunte. Entonces, vamos a hablar acerca del tema. Esto Sí. ya no se veía en Venezuela. No, fíjate que si lo ponemos en números míos de mi consulta particular, Okay. en el 2023 yo pude haber visto a lo mejor 6 o 7 casos en todo el año de tuberculosis pulmonar. Y en el 22 menos. En el 22 quizás menos. Ujú. Y en el 21 menos en pandemia porque todo el mundo pensaba era en COVID, se nos olvidaron las otras enfermedades. Sí. Pero desde que comenzó el 2024 ya yo he visto 6 casos de tuberculosis en mi consulta particular. Los 6 que vio en todo el año 2023. 6 diagnosticados, claro, por supuesto, diagnosticados y tratados ya en tratamiento, porque existe tratamiento. La tuberculosis es una enfermedad que se cura, ¿ok? Y tiene tratamiento, y en Venezuela tiene tratamiento. De paso es gratuito el tratamiento en Venezuela, lo da el Ministerio de Sanidad. Entonces, aquí lo importante es el diagnóstico del paciente, ¿ok? Para, mientras más pronto tú lo diagnosticas, menos complicaciones va a tener esa persona. Ok, ¿qué está fallando en nuestro país o qué está sucediendo como para que tengamos un repunte en este momento de tuberculosis? Quizás hay unas causas por qué el sistema epidemiológico pueda estar fallando en Venezuela. Primero, hay una cosa que es importante, que es el retardo en el diagnóstico. Yo creo que es lo más importante. ¿Por qué hay retardo en el diagnóstico? Porque quizás el paciente tarda en consultar, tarda en ir a la consulta. Toda persona que tiene más de 15 días tosiendo, antes se le decía, eres un sintomático respiratorio, debes ir a la consulta. Ahora la Organización Mundial de la Salud dice que toda persona que tiene más de 15 días tosiendo es una tuberculosis presuntiva. O sea, tú puedes tener tuberculosis si tienes más de 2 semanas tosiendo. Entonces, el retardo en que el paciente vaya a consultar, eso influye. El retardo diagnóstico, o sea, las pruebas, el retardo en las pruebas. O sea, hoy en día se sigue haciendo la prueba bacteriológica baciloscópica, pero ella tiene falsos negativos. Y lo ideal sería que a todo el mundo se le haga una prueba por molecular, una prueba por ADN, que el diagnóstico tiene un 99% de certeza. ¿Ok? Otras cosas que pueden estar influyendo, el hecho de que, por ejemplo, en pandemia utilizamos muchísimas quinolonas como antibióticos cuando el COVID no se trataba con antibióticos, y la quinolona retarda el diagnóstico de la tuberculosis porque negativiza la baciloscopia. Bueno, pero eso es también un poco de estarse automedicando, ¿no? Claro, por supuesto. Porque no creo que, Todas, aunque hay médicos, como había tantas vamos fallas, tanto vamos para allá, exactamente, no se conocía, pues. Claro. Entonces se hizo algo, sí, no sé, usted lo dirá como doctor, pero creo que sí hubo un poco de ensayo y error. Sí, claro, por supuesto. Al principio de la pandemia hubo mucho ensayo y error. Pero bueno, ese uso inapropiado de las quinolonas hace que la baciloscopia salga negativa. ¿Okay? La otra cosa, falta de especialistas neumonólogos que te controlen la enfermedad en las unidades sanitarias. No es escondite de nadie que se fueron 25,000 médicos de Venezuela. ¿Okay? Entonces hay menos médicos, hay menos especialistas. Caramba, ¿Okay? tantos ¿Sí? ya. Entonces, mientras haya menos especialistas en las unidades sanitarias, pues el control es diferente a que
la persona vaya a que un médico general lo controle, a que sea un especialista. Ya. Entonces, esa alarma, esa alerta es la tos. Claro. Es muy importante el hecho de que si tú estás tosiendo, y tienes más de una semana tosiendo, por favor, consúltele a tu médico. Porque puede ser cualquier cosa, pero puede ser tuberculosis. Y mientras más rápido la diagnostiques, más rápido la tratas y menos bacilífera va a estar la persona o menos contaminante va a estar la persona. ¿Exámenes médicos que puedan decirte al respecto cuáles recomendaría? El más importante es una radiografía de tórax y un examen de esputo, que el mejor es un examen por biología molecular, un examen por ADN molecular para saber, porque tiene el 99% de certeza que sea tuberculosis. Ah, caramba. Okay. Claro, pero ese debería ser una recomendación ya del médico. Claro, es una recomendación del médico, por supuesto. Lo importante es que tú consultes a tu médico, ya sea tu médico general, tu médico de cabecera, un médico internista que está en capacidad de saber mandar el diagnóstico para diagnosticarla. Fíjese. Antes se decía, y lo acaba de mencionar, 2020, 2021, cualquier gripecita, todo era COVID. Sí, ahora no. Ahora no. No, y entonces... Porque es que el problema es el siguiente, que hoy en día la cepa de COVID que te da una sintomatología parecida a la de la influenza, parecida a la del resfriado común, parecida a la de cualquier infección bacteriana, y todas se pueden confundir. Entonces tú tienes que ir donde un médico que te examine, que te haga un interrogatorio, porque en el interrogatorio del médico paciente tú tienes el 80% del diagnóstico de la persona. Entonces al tú hacer un interrogatorio adecuado, ya más o menos tú te orientas y sabes qué es lo que le vas a pedir al paciente como examen coayudante de laboratorio. Entonces tú vas al médico, el médico te examina, te interroga y él sabe qué es lo que va a hacer. Si piensa en COVID, si piensa en influenza, si piensa en tuberculosis, ¿me entiendes? La tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona, es una bacteria, se llama Mycobacterium tuberculoso, y se transmite por el hecho de que estemos hablando y yo estoy tosiendo y estoy botando bacilos. Entonces, es una enfermedad curable que tiene tratamiento, que el tratamiento es gratuito en Venezuela, y nosotros en Venezuela tenemos la más baja tasa de resistencia bacteriana a nivel mundial. Porque en Venezuela el tratamiento es supervisado. Yo te diagnostico a ti una tuberculosis, te envío a la unidad sanitaria y allí todas las semanas tú tienes que buscar tu tratamiento. Es gratuito. No te lo dan todo de una vez. No te lo dan todo de una vez. Tú tienes que ir todas las semanas y por eso es que tenemos la menor tasa de resistencia bacteriana, porque es un tratamiento que es supervisado. ¿Y por qué esa decisión hace tiempo de supervisados? Y quisiera que nos explique cuáles son los niveles, porque en los antaños, en los tiempos coloniales, pues la gente moría de tuberculosis. Claro. ¿no? Y entonces hablas de eso y uno lo ve como lo viene conversando en las redes. Bueno, gracias que viene de parte de un médico y uno eso le da tranquilidad, el conocimiento, el avance en la medicina, pero da temor, pues. Entonces hay niveles, ya nos dice cómo se contagia, que es a través del contacto entre personas. Ahora, hay muchas recomendaciones que han surgido con el tema del COVID. Apenas ahora tú tienes una tosecita, apenas entonces quizás sientes una gripecita, ya todo el mundo utiliza el tapaboca. Bueno, es que el tapaboca siempre ha sido bueno para protección de cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ya sea viral o bacteriana. Incluida la tuberculosis. Incluida la tuberculosis, inclusive. Pero hoy en día tú tienes que saber qué es lo que está pasando, porque la sintomatología se parece y las enfermedades se pueden transmitir de persona a persona. En el caso de la tuberculosis, desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud creó un programa de tuberculosis donde la tuberculosis debía ser, el tratamiento de la tuberculosis son con 5 drogas antibióticas. Entonces, inicialmente tú le dabas a las personas 5 antibióticos, o se tomaban 1 o se tomaban 3, pero no se tomaban los 5, ¿me entiendes? Y entonces las personas no se curaban de la tuberculosis y lo que hacían era que ese bacilo tuberculosis hacía resistencia a esos antibióticos. Entonces se toma la decisión, al pie de la letra, se toma la decisión al pie de la letra de que sea supervisada para que cada persona cumpla con su tratamiento, se tome los 5 antibióticos, se cure de la enfermedad y no haya una resistencia bacteriana. Porque el problema es que
si hay resistencia bacteriana a estos antibióticos, que además de que son económicos, son antibióticos que son buenos, ¿ok? Los antibióticos de segunda línea para tratar la tuberculosis multiresistente son mucho más difíciles, mucho más caros, ¿ok? Y tienen muchos más efectos secundarios en la persona. ¿No hay tratamiento privado de esto? En Venezuela no hay tratamiento privado para la tuberculosis. Todo el tratamiento te lo da el Ministerio de Sanidad y es gratuito. Sí, ¿Okay? Bueno, más allá de que sea gratuito, entonces me imagino que las estadísticas entonces sí son mucho mejor manejadas. Claro, son mejor manejadas, ¿ok? Y hay menor resistencia a estos antibióticos, porque el problema es que, por ejemplo, en Colombia, la tuberculosis en Colombia tiene efectos la bacteria es multiresistente. O sea, en Colombia tratan diferente a los pacientes tuberculosis porque hay mucho mayor tasa de resistencia a los antibióticos que normalmente se recomienda según la Organización Mundial de la Salud. En cambio, en Venezuela tenemos esa ventaja y esa virtud que todavía la tuberculosis que se produce aquí en Venezuela es tratable y curable. Habla de la tuberculosis que se produce aquí en Venezuela. Cuando vimos esto del COVID, que lo vamos a aprovechar para algunas recomendaciones ya después al final, se ha visto cómo el virus, en este caso no es bacteria, es virus, viene mutando. Habla de la tuberculosis en Venezuela. No ha mutado, es eficiente ese tratamiento, bueno, y no ha mutado ese tipo de bacterias. Hay casos en Venezuela de tuberculosis multiresistente, ¿okay? Sobre todo en casos de personas con HIV positivo o con personas que hacen una reinfección o una recaída por mal cumplimiento del tratamiento. Okay. Porque hay personas que no cumplen el tratamiento porque les cayó muy mal, porque le pegó en el estómago, porque se sintió bien y no siguió el tratamiento. Pero ya tiene que ver con el sistema inmunológico de la persona. O por el incumplimiento de la persona, porque el problema es que la tuberculosis son 6 meses de tratamiento. Imagínate. ¿Okay? Es una primera etapa de 4 meses donde se utilizan 5 antibióticos y una segunda etapa de 2 meses donde se utilizan 2 antibióticos. ¿Durante todo ese periodo es contagioso? No, la tuberculosis bien tratada y que no es multiresistente, a la semana de estar recibiendo tratamiento ya no es contagiosa. Eso es lo bueno. Tú eres una persona que tienes tuberculosis, que estás recibiendo el tratamiento, ya a la segunda semana de recibir el tratamiento ya no tienes que aislarte, no tienes que estar usando un tapaboca porque ya dejas de ser contagiosa. ¿Cuánto tiempo entonces? ¿Una primera semana o 2 semanas? Una primera semana y media, ya la persona ya no es contagiosa, o sea, no es como antes o antiguamente, antes de todos estos tratamientos, que a la persona la aislaban y le hacían una casa aparte porque tenía tuberculosis. Sí. No, hoy en día no, hoy en día ya cuando tú empiezas el tratamiento con estas 5 drogas, ya a la semana y media ya tú te hacen un examen de esputo y ya no se ven bacilos tuberculosos en el esputo, o sea, ya no estás contaminando a la otra persona. Ahora, el retraso en el tiempo del diagnóstico es muy importante. Exacto, porque te pones peor. Sí. Fíjate, la tuberculosis produce mucho daño a nivel pulmonar, produce destrucción del parénquima pulmonar. De hecho, las personas tosen y pasan 6 meses tosiendo y no le paran pelota a la tos y y consultan al médico cuando empiezas a botar sangre. ¿Por qué empiezas a botar sangre? Porque la tuberculosis produce huecos en el pulmón, literalmente. Son cavernas tuberculosas por destrucción del parénquima pulmonar y entonces la persona empieza a botar sangre. Y entonces la persona se asusta y va corriendo al médico cuando ya debió haber ido 5 meses atrás. ¿Me entiendes? Y en ese caso, entonces, en 6 meses se recupera. Esa persona, claro que se recupera, pero esa persona queda con una secuela tuberculosa pulmonar severa, porque esos huecos literalmente que están dentro del pulmón se cierran por fibrosis y esa fibrosis lo que hace es una retracción importante del pulmón y hace que la persona entonces respire mal a futuro. ¿Me entiendes? Y tenga problemas de bronquiectasias pulmonares, que son complicaciones de esto, o que tenga restricción de la vía respiratoria, que es complicación de esto. Entonces ya es una persona que se curó, pero va a quedar con una restricción de su vía respiratoria. En cambio, si tú vas al médico y consultas prontamente, ¿ok? Y te ponen el tratamiento prontamente, tú no vas a tener ninguna secuela pulmonar y vas a estar como cualquier otra persona normal. Lo que evitarías es la secuela. Evitas las secuelas, sí. Claro. Perdón, hay tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar, ¿ok? Entonces, existe tuberculosis fuera del pulmón también, ¿sí? ¿Ok? Son esos casos donde la persona tiene su sistema inmunitario
inmunosuprimido y donde esa bacteriemia de bacilos tuberculosos se riegan a través de la sangre o del sistema linfático y se alojan en otras partes del organismo. Se pueden alojar en el sistema nervioso central, en los huesos, en la vejiga, ¿ok? Y entonces eso te produce una tuberculosis en otra parte que es más difícil de curar y produce más complicaciones. Y ya no son los 6 meses, igualito entonces, hay un tratamiento igualito con seguimiento se utiliza el mismo tratamiento, ¿ok? En algunos pacientes puede durar en vez de 6 meses, 9 meses el tratamiento y en otros pacientes se tiene que usar un tratamiento con drogas multiresistentes para poder erradicar esa tuberculosis. ¿Okay? Ahora, hablaba de, son más sensibles las personas con VIH que sabemos que tienen un sistema inmunológico. Todas las personas con el sistema inmunológico deprimido son más sensibles de padecer tuberculosis o de complicarse con la tuberculosis. Sí, entonces, bueno, nosotros sabe que lo seguimos en las redes y usted hablaba de ese sistema inmunológico afectado por aquellas personas que fuman el cigarrillo. No sé si eso también tiene que ver con el vapor y que debilitan de alguna manera su sistema inmunológico. Sí, todo, fíjate, todo lo que te conlleve a que tu sistema inmunológico esté deprimido favorece cualquier infección igual cualquiera, a la tuberculosis. Más allá de la tuberculosis. Incluso. Okay. Pero fíjate que hay cosas importantes que creo que tenemos un poquito de tiempo para hablarlo. Sí. Cuando a ti te ponen la vacuna de la BCG, ¿okay? que es la primera que te ponen. Es la primera que te ponen, que te deja una cicatriz, una pústula en el brazo. Sí. Esa vacuna lo que hace es que enseñarle a tu organismo un poquito de protección para que tu organismo reconozca el bacilo tuberculoso. Y es eso de inyectarte la vacuna, produce lo que se llama una primoinfección tuberculosa. Tú vas a tener el bacilo tuberculoso a lo largo de tu vida allí presente en tu organismo. ¿Ok? Tú puedes tener a los 40 años, por ejemplo, hiciste una enfermedad que te inmunosuprime. ¿Ok? Y esa inmunosupresión puede hacer que esos bacilos que están allí dormidos en tu primoinfección tuberculosa, porque a ti te pusieron la vacuna, te puede desarrollar una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Por eso es que las personas que van a recibir un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, tienes una mujer que tiene una enfermedad que se llama esclerodermia o tienes una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico que necesitas un tratamiento inmunosupresor, tú tienes que estudiar desde el punto de vista pulmonar y neumonológico a esa persona y si tienes sospecha de que esa persona pueda tener o pueda hacer una reactivación tuberculosa, tú tienes que darle un tratamiento preventivo mientras esté tomando ese tratamiento inmunosupresor. ¿Okay? Porque esa persona puede desarrollar una tuberculosis. Bueno, todo esto es buscando la asistencia médica, ¿no? Claro, porque, por supuesto. Obviamente. Ahora, doctor, ya que menciona ese tema de la vacuna, era una de las cosas que quería preguntarle, ¿no? Porque así como hizo el alerta, lo vi específicamente en sus redes sociales el 20 de febrero en materia de tuberculosis, y pues está en la zona. Pasó el 24 de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis, obviamente teníamos que hablar de esto, pero también hizo una alerta en cuanto al COVID y hizo el llamado también a las vacunas, a la nueva que no ha llegado al país, por cierto. Sí, bueno, tú sabes que el COVID vino para quedarse. Vino para quedarse. Sí, y él va por a quedar, eso quería la recomendación en esa materia, porque hay mucha gente que dice que la vacuna, o sea, hay muchos antivacunas que no existían antes del COVID, ahora, bueno, sí existían, pero no en tal medida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa recomendación? ¿Existe o no repunte del COVID? ¿Cuál es la situación al respecto? Por eso es que hay que saber usar las redes sociales. Exacto. Fíjate, el COVID vino para quedarse, el COVID va a quedar como la influenza, que es en una época va a haber un pico de COVID, así como hay un pico de influenza y va a bajar. Y anualmente hay una vacuna para la influenza. Anualmente hay una vacuna por la influenza y igualito ahorita, anualmente, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, va a haber una vacuna, ¿ok? Que va a cambiar dependiendo de la cepa que en el momento esté, igual que la vacuna de la influenza. Que se actualiza. Hoy en día tenemos una vacuna para el COVID, que es una vacuna anual, que es a base de la cepa Omicron, ¿ok? Que lamentablemente no ha llegado en Venezuela. No sé si va a llegar, porque el problema es que la fabrican 3 laboratorios y la fabricación de estas vacunas requiere una refrigeración donde necesitas un sistema de refrigeración muy complicado, porque la vacuna tiene que estar a menos 50 grados centígrados para poder transportarla. Ya, ¿okay? Claro,
es y difícil. cuando la vas a tener almacenada en algún sitio, la tienes que tener a menos 50. Entonces, imagínate que ni siquiera las grandes industrias que tienen cavas para los alimentos tienen cavas con menos 50 grados centígrados. En el caso venezolano, entonces ya no hay que vacunarse. Entonces, no tenemos esa opción con estas 3 vacunas. Quizás otros laboratorios a futuro van a crear una vacuna anual que tenga las recomendaciones diferentes, que se haga diferente y que sí se pueda manejar como se manejó aquí la vacuna rusa, la vacuna china, que son buenas vacunas, ¿ok? Y se manejaron diferente. Pero seguramente van a venir por allí vacunas de otros laboratorios que sí las podemos tener. Sí, ¿Cuándo? No lo sé, pero seguramente van a venir. Entonces la recomendación específica en este momento en Venezuela no sería de vacunarse porque no existe. Usar tu tapaboca, las recomendaciones de donde tú mantenías la distancia social, el lavado de manos, el uso del tapaboca, eso sigue vigente para cualquier enfermedad infecciosa. Llámese COVID, llámese influenza, virus sincicial respiratorio, llámese tuberculosis. Sigue siendo importante utilizar el tapaboca en ciertas zonas donde hay aglomeración de personas. Sí, y entonces, y si viajas, sí deberías aprovechar. Si tú viajas y tienes la oportunidad de ponerte esa vacuna, hazlo. ¿Cuál? La vacuna del COVID, la nueva, si vas a los Estados Unidos, si vas a México, si vas a Europa, te la puedes poner, la nueva, porque ya lo que hay es esa, ya lo que hay es la nueva vacuna, que es una vacuna bivalente que se pone una vez al año. Ya nos tenemos que despedir, pero esa recomendación para aquellos antivacuna, algunos dicen, no, es que ¿cuál ha sido el resultado después de unas vacunas que decían, no, es que no fueron probadas, entonces está dejando a las mujeres estériles, entonces le salen cosas en la piel, o sea, cosas... ¿Sabes cuál es el resultado? Que el porcentaje de mortalidad en este momento es 0.1%. 0.01% ha sido positivo de mortalidad. Entonces, claro, llegamos a una inmunidad de rebaño y la mortalidad bajó a 0. Eso es lo importante. ¿Y esos efectos secundarios se midieron? Cuando en el 2020 la mortalidad era del 12%, ¿ok? Y no teníamos vacuna. Entonces, funcionaron las vacunas. Funcionó. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy y presencialmente. Bueno, va a quedar colgado y pueden entonces descargar una entrevista que me ha parecido maravillosa y con mucho contenido a través de nuestro canal en YouTube Mundo UR Regiones. Gracias al doctor Andrés Orsoni, médico neumonólogo, especialista en medicina crítica. ¿Dónde atiende, doctor? Rapidito para que... Estoy en Santa Paula, en Caracas, en el Grupo Médico Santa Paula, y me pueden seguir a través de las redes sociales. Instagram, @drcurapulmones.